Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma en vivo y en directo en tupropiocamino.org. Noche de gala, noche especial. Como ya estarán viendo, hoy tenemos dos soles, dos astros que nos acompañan, que son grandes amigos de la casa, ya está de más está decirlo. Es el David potenciado, me refiero a David Parceriza y David Cangá. ¿Cómo están, mis amigos? Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Hola, aquí hola, estamos. Hola, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia, esta madrugada, por ejemplo, para el amigo Parceriza. Y recuerdan que hace 2 meses y medio atrás, hicimos un encuentro donde abrimos el tema de la relación alienígena en los textos sagrados antiguos, sobre todo lo que es la cultura sumeria y en la Biblia judía, y el tema abrió tanto, dio para tanto, tantas reproducciones el video, tantas preguntas, que tomamos el compromiso en ese momento de hacer una segunda parte para tocar algunos temas que no pudimos abarcar en ese momento. Y lo prometido es para ser cumplido. Así que hemos aquí otra vez a los tres hablando de este tema, y además ya anticipándonos a lo que se ha transformado esa charla, condimentado obviamente con, por ejemplo, con ya todo el trabajo que habías hecho, David Parceriza, de tu saga de los Anunnakis anterior, ahora potenciada. Contanos de qué se trata un poquito, porque esa además es la apertura del programa. Sí, se trata de hacer una segunda parte para despejar un poco las dudas que han quedado todos los seguidores del anterior, concernientes a Sitchin y a la polémica de que hay demasiados puntos oscuros, demasiadas piezas que faltarían un poco para encajar en este enorme rompecabezas. Entonces, bueno, se trata de eso, de hacer una segunda parte, pero quizás en esta ocasión vamos a hablar casi exclusivamente de la Biblia. Vamos a desgranar todos los aspectos bíblicos y los personajes bíblicos más importantes y resaltables, y de qué forma todos juntos se puede establecer un nexo con los textos sumerio-babilónicos. Entonces, bueno, nos vamos a basar casi en su totalidad en el conocimiento y las obras de David Cangá, que yo, por cierto, he empezado a leerme un primer borrador del libro que en breve se va a publicar, La conspiración del ángel Gabriel, y me parece impresionante todo lo que está sacando David. Y nada, aprovecho para felicitarte y decirte que estás haciendo un trabajo fantástico. Gracias, amigo. Bueno, ya que tanto están hablando del trabajo también en este caso de David Cangá, ¿qué te parece, David, si nos contás un poquito de qué trata el tema? Y además, ya para entrar directamente en tema, que dijimos, hoy vamos a recorrer algo de tecnología alienígena en la Biblia. Es un tema que preparó ahí David Parceriza con algo espectacular que ahora vamos a compartir. La relación de Jesús y los Anunnakis, y el tema abierto que tenía que ver con esto que nombrabas, de toda la relación, por ejemplo, de la conspiración del ángel Gabriel. Pero bueno, David Cangá, contanos un poquito entonces, como para aperturar el tema ya con lo que es tu libro, de qué se está tratando, qué avances tenés, y a partir de ahí empezamos ya a desarrollar el tema. Bien. El principal motivo de este nuevo libro que estoy escribiendo era dejar constancia del cambio que ha sufrido mi punto de vista en relación al anterior libro. El punto neurálgico sería el papel de Jesús. Mientras que en mi anterior obra, Jesús, o sea, partiendo de la premisa que todos compartimos, de que, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? De que el Dios de los judíos, el Dios hebreo, conocido como Yahvé o Jehová, era un ser alienígena cuyas actuaciones juzgadas desde el punto de vista de los parámetros humanos eran nocivas, eran negativas. Entonces, partiendo de que este era un ser negativo y de que gran parte de la humanidad actual adora a este ser, como mi libro anterior
buscaba dejar en evidencia todas las facetas que me hacían descartar a este ser como Dios, eso me llevó a tener inevitablemente que desentrañar el porqué de su poder. Entonces, Jesús es una parte importante de esa configuración, de ese plano. Ahora, para que sepa la luz. Es que impresionante. Es que es realmente impresionante. Hablar de esto, aparte, bueno, el amigo Cangá ha estado esta semana participando en algunas conferencias en radio y también ha tenido, o sea, yo creo que vas a tener que hacer una limpia, mi amigo Cangá. No le prestan atención, sigo. Entonces, para hablar del Yahvé, del Dios de los hebreos, hay inevitablemente que tocar el punto de Jesús y su rol, qué plano jugaba. Entonces, mientras en mi anterior libro, llamado Desenmascarando a Yahvé, para mí el rol de Jesús era el ser el enviado de un opositor de Yahvé, y por ende Jesús era también opositor de Yahvé. En este nuevo libro tengo un cambio, un giro de 180 grados respecto de esa visión, en donde actualmente considero a Jesús como un aliado de Yahvé, pero eso se dio en un plan muy sutil, en un plan estupendamente armado, y el desentrañar todo el proceso, porque es un largo proceso, el desentrañar todo ese largo proceso que implicó el rol de Jesús como aliado de Yahvé, es lo que pretendo demostrar en el nuevo libro. Básicamente ese es el punto neurálgico. Y de eso, de cómo es que las evidencias que tengo para sostener este nuevo punto de vista, es lo que quiero mostrarles hoy, en la medida que el tiempo nos los permita, ¿verdad? Bueno, si les parece, empezamos por uno de los temas que había quedado, vamos a decir, abierto de la charla anterior, cuando, digamos, surgió el tema de este personaje que empieza a verse presente en momentos fundacionales de distintas religiones importantes. Me refiero al ángel Gabriel. ¿Querés abrir por ahí, Cangá? Sí, verá, ese fue de hecho el primer indicio que a mí me llamó la atención y que debería a todos los interesados en este tema llamarnos la atención. Gabriel, si nos referimos estrictamente a lo que es la Biblia, Gabriel aparece relacionado con los hebreos y con su Dios en pocas ocasiones, en lo que se llama Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas, ¿verdad? Aparece en el libro del profeta Daniel. Aparece mencionado un par de veces. Sin embargo, Gabriel tiene un rol mucho más importante si usamos como fuentes ya no solamente la Biblia, sino que también los libros apócrifos, o en este caso pseudoepigráficos, porque ese es el nombre que se le da a los apócrifos que se refieren al Antiguo Testamento. Entonces, tomando como fuente los pseudoepigráficos, vemos que el rol de Gabriel es importantísimo. Por ejemplo, Gabriel habría estado involucrado en el nacimiento de Abraham. Sobre el nacimiento de Abraham no hay referencias en la Biblia, pero hay una leyenda hebrea sobre el nacimiento de Abraham que en cierta forma está corroborada con lo que encontramos en un texto muy valioso y una fuente muy valiosa que se llama el Libro de los Jubileos. Entonces, la leyenda hebrea dice que cuando Abraham nació, su madre, como huía, porque es una historia muy parecida a la de Jesús, sucede que Nimrod, un rey muy poderoso que es mencionado en la Biblia, había recibido la noticia de que iba a nacer un niño que iba a ser el próximo rey. Entonces mandó a matar a todos los niños que estaban a punto de nacer, o sea, a todas las madres embarazadas. Por eso la mamá de Abraham huye y da a luz sola en una cueva. Y dice esta leyenda hebrea que cuando el niño nace, un niño que el resplandor de sus ojos iluminó toda la cueva. Y la madre tuvo que dejarlo abandonado ahí. Y cuando queda solo, Dios envía al ángel Gabriel para que lo proteja al niño. Y dice la leyenda que lo protegió y lo alimentó, lo amamantó con su dedo. Con su dedo lo amamantó. Ok. Esto cuenta la
leyenda. En Jubileos, un paréntesis, ¿qué es Jubileos? Jubileos es un libro fascinante. Jubileos es una revisión de la historia pasada que encontramos en la Biblia. Supuestamente, el momento histórico de Jubileos es cuando Moisés sube al encuentro con este Dios en el monte Sinaí, cuando fue a recibir las leyes y el decálogo. Entonces, la versión de Jubileos es que quien instruyó a Moisés no fue Dios, sino que fue un ángel, y este ángel sería Gabriel. Y así comienza Jubileos, en una constante conversación entre este ángel, Gabriel y Moisés. Y lo que hace Gabriel es, antes de dictarle las leyes, le hace a Moisés un recuento histórico de toda la historia de la creación hasta ese momento. Entonces, en ese recuento, Gabriel va contando sucesos que encontramos también en la Biblia. Solamente que la versión de Jubileos complementa, ya profundiza en ciertos pasajes que en la Biblia son como oscuros. Entonces, en ese recuento que hace Jubileos, que hace Gabriel a Moisés en Jubileos, le menciona Gabriel a Moisés, dice: yo instruí a Abraham y le enseñé a leer los libros de sus antepasados. En otra parte dice Gabriel que en el evento este de la vida adulta de Abraham, en que Dios, otra vez entre comillas Dios, lo llama y lo saca de Ur, lo llama para que salga de Ur de Caldeos y vaya a Canaán. Lo que dice Gabriel en Jubileos es que quien realmente habló con Abraham no fue Dios, sino que fue él, Gabriel. Y dice Jubileos: Dios le envió su palabra a través de mí y yo le dije. Entonces mira cómo este Gabriel aparece en el nacimiento de Abraham, aparece ordenando a Abraham que deje Ur y vaya a Canaán. Aquí también hago otro paréntesis. En la Biblia aparece Abraham con su sobrino Lot. En realidad, aparece como súbitamente Abraham en la Biblia, siendo un personaje tan importante. Ok, entonces, en Jubileos, el libro nos explica por qué es que Abraham estaba hecho cargo de su sobrino. Se cuenta que como era en Ur de Caldeos que vivía Abraham, y su familia y sus hermanos adoraban a varios dioses. Y este Abraham, ya empezamos como a intuir que él ya había recibido una especie de contacto que lo hace tomar una actitud diferente a su entorno y adoptar el monoteísmo. Entonces, en un acto prácticamente de extremismo religioso, se cuenta, narra Jubileos, que Abraham fue de noche, una noche, aprovechando que todos dormían, y incendió el recinto donde su familia guardaba los ídolos. Lo incendió. Su hermano Harán, el padre de Lot, intentando apagar ese fuego, muere ahí quemado. Y eso explica por qué es que Abraham se hace cargo de Lot. Bueno, retomando la historia, Gabriel aparece en el nacimiento de Abraham, aparece contactando a Abraham para decirle que deje Ur y vaya a Canaán. Luego aparece con Moisés, porque sería Gabriel, según Jubileos, quien en realidad le dicta las leyes. Entonces, esta parte de aquí estaría corroborada con ciertos relatos bíblicos. ¿Por qué? Porque después de Jesús, cuando ya tomaron la posta a sus apóstoles, uno de los argumentos más fuertes de Pablo era que las leyes no las había dictado Dios, sino los ángeles. Y eso, que yo lo critiqué duramente en mi libro, corroboraría la versión de Jubileos, de que quien en realidad le dictó las leyes a Moisés fue Gabriel. Okay. Entonces, Gabriel aparece con Abraham en su nacimiento y instruyéndolo y dándole la orden de que vaya de Ur a Canaán. Luego aparece con Moisés dictándole las leyes. Luego aparecería con Jesús. Bueno, luego aparece mencionado en el libro del profeta Daniel. Luego aparecería en la época de Jesús, anunciando el nacimiento de Jesús, y antes el nacimiento de Juan Bautista. Ok, una cosita, David de Cangá, para aprovechar para, además de hacer una pregunta a Parcerisa, tomarlo un comentario que nos están haciendo a la gente que nos acompaña, que nos envía saludos, preguntas que vamos a ir recorriendo a través del programa. Pero hay una pregunta muy particular que nos hacen, que tiene que ver con este tema de los ángeles, pero no con cualquier ángel, sino con el primer ángel,
que es Lucifer, que nos están preguntando de alguna manera, esto nos lo preguntan desde México, ¿qué relación tiene Lucifer en todo esto? Y yo te quería preguntar acá, David Parceriza, nosotros habíamos visto en algunos otros programas que si hacemos la comparativa de quién es Lucifer llevado a los mitos sumerios, habíamos llegado a la conclusión de que estamos hablando de Enki, aquel que le lleva el saber, ¿no? Y hablando de saber, justo me aparece una de mis nenas, es el que le roba el fuego a los dioses, ¿no? Como también se cuenta en los mitos griegos. ¿Vos cómo ves, Parceriza, esta relación que justamente nos cuenta Kangá, en donde nos habla de que hasta cierto punto son los ángeles, esos aparte mensajeros, ¿no? Esos intermediarios entre Dios y el hombre, quienes están puestos más en la revuelta? Porque hasta uno se podía preguntar, si los ángeles son los que se comunican con los hombres, ¿será verdad que es palabra de Dios o será un invento de ellos? ¿Qué tienes para decirnos vos, Parceriza, al respecto, aparte comparado con esto que hablamos de Enki? Bueno, el tema es complejo, pero yo sin duda establecería analogías muy claras entre lo que sería Satanás. Satanás significa rival, adversario. Entonces, bueno, según los textos sumerios, hay una analogía muy clara entre Enki y Satanás. Y tiene mucho sentido, porque Enlil y Enki eran rivales, eran dos hermanos que realmente estaban siempre en constante disputa. Enlil era el comandante supremo de la misión, supuesta misión, según Sitchin, de extraer oro de las minas. Yo eso ya no lo tengo tan claro. Sitchin le da una visión siempre muy científica, como los presenta como exploradores, como astronautas expedicionarios de un planeta lejano, que vienen aquí y vienen a buscar el oro y punto. Sin embargo, pues tanto yo como Kangá consideramos que esa es una visión un poco infantil. Hay intereses mucho más oscuros, intereses que no acaban de cuajar con esa visión tanto inocente, esa sería la palabra, infantil, inocente, que tenía Sitchin. Entonces vamos viendo cómo estos seres se van alimentando de nosotros, van viendo en nosotros un vehículo a través del cual nutrirse energéticamente de alguna forma. Yo creo que verdaderamente Enki pudo ser este Satanás, porque Enki, aunque estaba, digamos, compinchado con Enlil, en lo que es la adoración, el conseguir que el hombre los adorara permanentemente a los dioses, causando pues todo este tipo de perturbaciones climatológicas, ¿no? Desde el diluvio universal hasta todas las plagas, las sequías, las hambrunas. Todo esto, estos señores tenían una tecnología, tenían una capacidad de manipular el clima, y esto David Kangá lo conoce muy bien, mejor que yo. Entonces, cada vez que ocurrían estas hambrunas, estos desastres climatológicos, el hombre no tenía otra opción que pedir a los dioses que por favor tuvieran piedad de ellos, y entonces bajaba Enki y les decía... Enki era algo así como ¿cómo diríamos? El agente, el asesor géntico de la humanidad. Era el que bajaba y decía, bueno, tenéis que rezarle a este dios de las plagas y decirle que terminen las plagas, o el dios de las lluvias que por favor haga que vuelva a llover. Entonces, sí, yo en ese aspecto estoy convencido de que Enki de alguna forma estaba compinchado con él a este nivel. Pero también pienso que Enki fue en el fondo un benefactor. Pienso que sí, que realmente amaba a la humanidad. Según estos textos sumerios, posiblemente fue el que tenía la maestría científica, genética, de crearnos, digamos que fue considerado el padre de la humanidad. Y como tal, me encaja mucho el papel de Lucifer o el papel de Satanás. Yo considero que Satanás, en un sentido de ángel caído, no. Más bien lo veo como... La traducción correcta sería adversario, pero seguramente no sería adversario del hombre, sino adversario de aquel que intenta controlarlo, dominarlo.
Bien. Entonces, bueno, desde el Génesis ya nos dicen, nada más empezar, que el ser humano no está hecho para escribir ni para acumular conocimiento. Eso ya de entrada, nada más empezar te dicen eso, ¿no? Y el pánico que ellos tenían de que el hombre adquiriera ese conocimiento que pudiera hacerle libre, que pudiera hacerle libre pensador y no tuviera que depender de los dioses. Eso era terrible para ellos. Ellos lo que querían era ofrendas constantes y seguir alimentándose de nuestra ignorancia. Entonces, en ese aspecto estoy bastante de acuerdo que sí, que Enki seguramente fue este rival. Hasta cierto punto estaba aliado con Enlil. Estoy totalmente convencido de que sí. Pero a un nivel más profundo sí creo que amaba a la humanidad y fue bastante piadoso con el hombre. Bien. Y Kangá, también tomando y respondiendo a otra pregunta que nos hace la gente que nos está acompañando, que sinceramente es muchísima y nos envían muchos cariños. Aparte de preguntarte, me preguntan acá qué versión o qué versiones de la Biblia utilizas para, digamos, para obtener esta información, si es alguna versión en particular o la que cualquiera puede conseguir en alguna librería o por internet. Y te quiero preguntar a vos también, cuando hablamos de esto de los ángeles, ¿no? Y esta relación con Lucifer, que es uno de esos primeros ángeles, ¿qué relación vos le ves todo esto? ¿Crees que tiene alguna relación con esto que luego hace Gabriel? ¿Tiene alguna analogía? Tira una línea, ¿podría ser hasta el mismo pero cambiado de nombre? ¿Son diferentes? ¿Has podido ver esto, algo de esto? Y aparte, bueno, contanos de dónde es que obtenés esta información, si se puede, de qué versión. Ya. Las Biblias que yo uso son las Biblias católicas porque traen los deuterocanónicos. De ahí las Biblias católicas yo uso una Biblia que se llama Dios habla hoy, o la latinoamericana, también es muy buena. Básicamente esas dos. Esta información que les digo, los pasajes que les digo, lo encuentran hasta en las Biblias que no son católicas, las protestantes, cuya diferencia es que no traen los 7 libros deuterocanónicos. Ahora, sobre los ángeles y sobre Lucifer. Yo, a estas alturas de mi vida y de la investigación, yo veo a estos seres como unos grandes teatreros. Ellos arman escenarios. Están constantemente pretendiendo hacer creer a la humanidad una cosa mientras pasa otra tras bastidores. Y este mecanismo se repite a lo largo de toda esta historia de los libros religiosos, entre comillas. Coincido con Parceriza en que quien mejor encaja en el papel de Lucifer sería Enki. Y como yo veo a Enki y a Enlil como aparentes enemigos, pero aliados tras bastidores, el papel del Satanás de la Biblia con Yahvé demuestra que ellos no eran tan enemigos. Y siempre pongo como ejemplo el libro de Job. En el libro de Job, en el primer capítulo de ese libro, se narra cómo está Dios con los hijos de Dios, que se entiende que son los ángeles, y viene Lucifer y le dice: ¿de dónde vienes? Le pregunta a Dios. Vengo a recorrer la tierra. Entonces este Dios, Yahvé, se jacta ante Lucifer de cómo tiene a su servidor Job, que es tan fiel. Entonces este diablo, Lucifer, le dice: claro, él te adora porque tú lo tienes bien, él tiene mucho ganado, tiene terreno, tiene una buena vida, pero apenas lo hagas sufrir, verás cómo te abandona. Entonces se compinchan, hacen un complot, que estos dos, que yo pongo en mi libro Desenmascarando a Yahvé, como actúan tal cual compadres, que hacen una apuesta. Y este Dios le autoriza a Yahvé le autoriza a Lucifer a causarle sufrimiento a Job, solamente para demostrarle que a pesar de eso lo iba a seguir venerando. Entonces, este pasaje bíblico nos demuestra cómo, en cierto punto, el mal que el demonio, llámese Lucifer, Satanás, causa a la humanidad, está autorizado por la deidad. Y este mismo proceder encontramos también en los libros apócrifos. En Jubileos, a Satanás se le llama Mastema o Mastemá, y es la misma raíz que da origen al nombre de Satanás. Entonces se ve a esta entidad, por ejemplo,
hay un pasaje bíblico en el cual cuando contacta Yahvé a Moisés, lo manda donde el faraón. Y cuando Moisés va en camino, le sale, dice el pasaje bíblico, que le sale Yahvé al encuentro y lo intenta matar. Y que tuvo que venir la esposa de Moisés, cortar el prepucio de Moisés, y así, con eso, se calmó Yahvé y no lo mató. Es un pasaje súper oscuro. Así dice, que el mismo Yahvé que manda a Moisés, luego se le interpone y lo intenta matar. Este mismo pasaje está contado en Jubileos. ¿Y qué pasó ahí? Según Jubileos, lo que pasó es que Yahvé lo manda, va a Moisés, y quien lo intenta matar en el camino es Mastema. Y quien lo rescata es Gabriel. Y por eso cuando le narra esto, Gabriel a Moisés en la cima de Sinaí, le dice, recuerda cuando te salvé de Mastema, que intentó atacarte cuando ibas a hacer. Ok, este Mastema, que aquí aparece como intentando, se lo muestra en esta etapa como aliado de los egipcios, porque después aparece como que los conjuros que hacían los magos del faraón para contrarrestar lo que hacía Moisés eran en realidad ayudados por Mastema. Entonces a ese Mastema se lo muestra como del lado de los egipcios, pero mentira, jugaba para los dos bandos, porque las plagas, la última plaga, la que fue la de matar al primogénito de los egipcios, esa plaga la causó Mastema. Entonces este mismo Dios utilizó esa entidad Mastema para afligir a los egipcios. Este Mastema jugaba a favor y en contra de los intereses hebreos, porque después, por ejemplo, dice que el Jubileo es fascinante, y dice, a Mastema lo apresamos cuando lo dejamos salir, pero después lo soltamos para que influya en el faraón y los persiga. Así lo narra, lo soltamos para que ustedes tengan cómo salir, pero después lo soltamos para que los persiga junto con el faraón. Eso dice Gabriel, hablando en nombre de este Dios. Entonces, este Mastema, que juega un papel de a veces aliado o a veces opositor de Yahvé, igual lo vemos en la Biblia. Entonces, esos supuestos aliados para enemigos no son tales. Yo he llegado a la determinación de que los seres que se alimentan del sufrimiento de los humanos en realidad nunca van a ser enemigos, porque igual el sufrimiento de los humanos alimenta a los supuestos dos bandos. Para mí, esta figura de que encontramos en la Biblia que los judíos adoraban a Yahvé y los amonitas a Camós y los babilonios a Marduk, y cada uno a su Dios, y se enfrentaban entre pueblos. David, entonces, esto para ti es como el juego del poli bueno, poli malo. Claro, es un gran teatro. Pensando lo mismo. Es un gran teatro en donde ellos adoptan pueblos, supuestamente se muestran como rivales, para provocar el enfrentamiento de los humanos que deriva el derramamiento de sangre que alimenta a los dos bandos, supuestamente enemigos, pero son aliados. Entonces, David, para ti, ¿qué son los Anunnaki? ¿Dioses o demonios? Esto es un tema semántico. Esto es una cuestión de las formas. Los podemos llamar como los queramos llamar. Desde el parámetro humano, del bien y el mal, son enemigos de la humanidad, porque utilizan a la humanidad para sus propios fines. Y como sus propios fines, según todo parece indicar, que es el alimentarse del sufrimiento de los humanos, entonces son nocivos a los humanos, porque usan varios medios para provocar el sufrimiento de los humanos. Y todo parece indicar que la forma más efectiva fue la creación de religiones. Y una cosa, un detalle, en esto, y esto es como el sello del Dios de los hebreos, el monoteísmo. Ellos descubrieron que el monoteísmo era una de las formas como un gran detonante del radicalismo. Desde este punto de vista, Abraham habría sido el primer terrorista o el primer extremista, porque lo que hizo Abraham, lo que les narré antes, de que entró en la noche y le prende fuego al recinto donde su familia guardaba los ídolos, es un acto de terrorismo. ¿Por qué hizo eso? Porque él estaba contaminado, contactado, manipulado. Entonces él, habiéndose criado como en un ambiente de adoración de varios dioses,
ya vino esta entidad, lo contactó, no, hay un solo Dios y todo lo demás no puede existir, todo lo demás es falso, combate todo lo demás. El problema, David, es que por mucho que argumentemos y, digamos, denunciemos todos estos hechos, la gente no toma conciencia de la base de todo, que para mí es la clave para entender todo este entramado. La gente tiene que entender de una vez por todas que el ser humano es mucho más complejo que un organismo biológico, que también estamos constituidos por energía y desconocemos absolutamente lo que podemos llegar a desprender a nivel de ondas del cerebro en estados alterados de conciencia, eso por un lado. Lo he dicho varias veces, la sangre misma no solamente contiene todas las vitaminas, proteínas, aminoácidos y todo el aporte de oxígeno básico para proveer el cuerpo, sino que también probablemente contiene unas pequeñas perlas de energía que estos seres pueden proveerse. Y sobre todo la energía emocional, la energía que podríamos llamar o denominar del alma, el aura. Puede tener muchos nombres, pero la gente tiene que entender que desde un punto de vista científico no es nada descabellado el hecho de que nosotros, desde luego, no somos el último eslabón en la cadena alimenticia. Hay otros seres que se alimentan de nosotros y solamente a través de esta, por ahora, hipótesis, vamos a dejarlo así, para mí no es una hipótesis, es un hecho, pero digamos que a partir de esta hipótesis yo creo que la gente va a empezar a darse cuenta de todo este teatro, toda esta locura de mundo que vivimos, que la historia está escrita en sangre y que, por favor, empecemos a abrir un poco las mentes y a darnos cuenta de que todo esto pues es una gran locura y que está todo dirigido por las mismas entidades desde el principio de los tiempos hasta hoy. Porque nosotros tenemos un concepto de, vale, nacemos, nos desarrollamos y morimos. Pues mira, resulta que estamos hablando de unos seres que siguen en pie después de miles y miles y miles y miles de años. No sabemos cómo es posible eso a nivel biológico, pero realmente observamos que el plan ha sido diseñado desde el principio y sigue después de miles de años hasta nuestros días. Por lo tanto, yo creo que es un tema realmente fascinante. Bueno, fíjate que respecto de esto, por ejemplo, haciendo un salto casi cuántico con culturas que podríamos decir no tienen una relación directa, como son los toltecas, hay un pasaje en las enseñanzas de Don Juan a Castaneda, ¿sí? Para ubicar un poquito, en donde Don Juan, ante una pregunta de Carlos Castaneda, le dice que es un iluso respecto de creer que el ser humano no está involucrado en lo que es la cadena alimenticia del universo, ¿no? Y le relata dentro de estos pasajes justamente cómo hay seres dimensionales, lo marca él, ¿no? Recordemos que Castaneda o Don Juan habla mucho de los aliados de poder y de seres de energía de otras dimensiones, y le dice justamente esto que están marcando de alguna manera, que es que hay seres dimensionales que se alimentan de la energía que desprende el ser humano y que lamentablemente la minoría se alimenta de energías respecto del amor, sino que de toda esa cantidad de seres dimensionales que hay, la gran mayoría de lo que se alimentan es de las emociones ligadas al odio. Y esto, Kangá, vos lo habías dicho ya de alguna manera, cuando empezaste, por ejemplo, en el programa anterior, a tratar todo el tema de los sacrificios rituales, ¿o no es así? Así es. Mira, sin saber eso, yo no dudo que haya seres que se alimenten también, pero de la energía que desprende el humano cuando vibra en sintonía con emociones, digamos, de paz, de ternura, de comprensión, de solidaridad. No lo dudo. Pero yo estaba, o sea, por la apreciación que tengo de todo esto, la historia de la humanidad, yo estaba convencido, sigo convencido, de que quienes gobiernan el mundo y han gobernado el mundo son los otros, los que se alimentan de lo otro. Mira, es curioso, en el himno del Ecuador,
hay una parte que dice, Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo. Ese himno refiere eventos de la batalla del Pichincha, ¿ya? Entre las tropas de Bolívar y los españoles. Y que compuso el himno considera que la sangre derramada por los héroes era un sacrificio a Dios, que lo aceptó y que por eso que lo da la victoria a los independentistas. Ahora, todo esto, digamos, quiero contextualizar en algo. Como nosotros, en mi caso, hablamos de hechos del pasado que no atestiguamos, nos quedan evidencias, varias evidencias, textos antiguos, versiones, leyendas. Entonces, el primer paso es validar evidencia. ¿Cuál de todas las fuentes disponibles es la que vamos a utilizar? Pero en mi caso, lo que yo hago, la técnica que yo he desarrollado, para validar, o sea, para catalogar una evidencia de válida, tiene que ser la evidencia o la fuente que mejor explique eventos incontrovertibles. Esa fuente, la que mejor explique los sucesos que son innegables, son las que para mí nos van a acercar más a la realidad. Ejemplo, supongamos que pasan 1000 años, hay un cataclismo mundial, que se pierde la información, que se pierden las bibliotecas, toda la computación y la humanidad como que tiene que renacer. Es mi sobrinita la que está aquí. ¿Qué pasa, Johnny? Bueno, mientras acá David está arreglando una cuestión. Esto es lo que demuestra que es un programa en vivo e indirecto, sí, ¿no? Sí. Que es parte de la gracia de hacer este encuentro, en donde además de lo que tenemos para contar, está también lo que tenemos para escuchar de la gente que nos hace distintas preguntas y que vamos respondiendo en la medida que el tema se acerca a eso que nos están preguntando, digamos, ¿no? Acá sí. Está más que claro, digamos. Ya, continúo. Entonces, en este ejemplo que les planteaba, pasan 1000 años, se pierde mucha información y la humanidad de 1000 años después, hay cosas actuales y del pasado reciente que no las tiene muy claras. Y esa humanidad de 1000 años después ha llegado al convencimiento de que existió un evento que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Pero no tiene claro los motivos. No tiene claro el contexto histórico, lo que desembocó eso. Y se encuentra con fuentes, con un grupo de fuentes que narra que en esa época todo era paz y armonía, que entre las naciones no había ninguna distinción, que había igualdad, respeto mutuo, y todos los países y todos los presidentes tenían relaciones excelentes con los otros presidentes. Y encuentran otro grupo de fuentes que narran de conspiraciones, de que en Alemania subió un tal Hitler, que conspiró, que planeaba conquistar el mundo y que lo declaró. Entonces, los investigadores de esa época van a encontrarse con el dilema de, a ver, ¿qué fuente nos acerca más a la realidad de que hubo una guerra en esa época? Esta fuente, la fuente A, que dice que todo era paz y armonía, o la fuente B, que explica que había todo un caldo de cultivo en que un país invadió otro país como la excusa para conquistar el mundo. ¿Cuál es la fuente que nos acerca más a ese contexto de guerra? Evidentemente la fuente B, porque si hubiera sido paz y armonía, no hubiera habido la guerra. Entonces, usando ese razonamiento, es como yo he llegado a tener aprecio por ciertas fuentes. Usando ese razonamiento, es como estoy convencidísimo, ojo, el énfasis que hago, de que Jesús era parte del complot y que Jesús fue el as, la carta bajo la manga de este Dios, que en un tiempo se llamó Enlil, que después se llamó él, como Dios cananeo, que después se llamó Yahvé, como Dios hebreo, y que después se llamó Alá, como Dios del Islam.
Bien, pero David, antes de pasar, porque ya estamos casi entrando entonces a la relación que vos has descubierto, que estás poniendo en juego y aparte que estás escribiendo, de Jesús en todo esto, ¿no? Pero yo antes de llegar a ese tema, quiero hacer una pregunta para Cerisa, porque, a ver, está claro que, como veíamos en juego, casi hay una incitación en ese juego de el bueno y el malo, ¿no? Como lo veíamos antes, para que el ser humano, vamos a decir, exude esa energía que alimenta a estos dioses. Vamos a decirlo de esa manera. Ahora, David, vos lo que habías visto, David Parcerisa me refiero, es que hay tecnología de alguna manera que acompaña este proceso. O sea, no es solamente que eso se hace a través de sacrificios rituales, sino que además hay como todo, digamos, un manual técnico dentro de la Biblia, y podríamos decir, con distintos aparatos que de alguna manera potencian esta situación. Vos sé que has investigado de uno en particular que aparte es casi icónico y es uno de los más místicos y misteriosos, y si no me equivoco, respecto del arca. Sí. ¿Es así, David? Sí, el Arca de la Alianza. Y luego, bueno, si acaso cuando yo termine de dar un poco una pequeña exposición sobre algunas impresiones sobre este objeto sagrado, me gustaría que David Kanga también nos explique algunos otros objetos que hay por ahí, bastante interesantes en la Biblia. Pero bueno, el arca en sí, pues vamos a dar unas cuantas pinceladas. El arca en sí estaba hecha de madera de acacia negra, pero tanto por dentro como por fuera estaba revestida de oro puro. Y eso es algo que tiene mucho sentido, porque el oro no solamente era una cuestión de hacerla bonita, como muestra de ostentación. El oro tiene propiedades térmicas muy destacables, en el sentido de que retiene el calor. Incluso la NASA reviste sus satélites con láminas de oro como aislante de las partículas solares. ¿Por qué se haría esto así? Bueno, pues para probablemente soportar las altas presiones radioactivas que se gestaban en su interior. Porque hay que decir que el arca era, entre muchas otras cosas, una poderosísima arma nuclear. Las medidas del arca eran de 1,31 centímetros de largo por 78 centímetros de alto y ancho. O sea que no era precisamente grande. A cada lado del arca habían 4 anillos de oro, por los que se introducía una pértiga de acacia que la solían utilizar para levantar el arca y desplazarla. Una labor pues generalmente relegada a la tribu de los levitas. Sobre la tapa del cofre de dicha arca había 2 figuras, los llamados querubines. Claro, lógicamente no tenemos una foto del arca y no sabemos la forma exacta que presentaban dichos querubines, pero muchos opinan que no eran los típicos querubines angelicales del cristianismo. Hay más tendencia por parte de muchos expertos a pensar que se trataba de seres alados, de aspecto más bien zoomórfico, zoomórfico más que humano. Bueno, el caso es que las puntas de las alas de los querubines se tocaban, formando un triángulo sagrado. El espacio abierto que quedaba entre dichas alas se le llamaba el oráculo. Y se supone que en ese punto era desde donde Moisés podía hablar con Dios. En la película En busca del arca perdida, de Steven Spielberg, uno de los personajes dice: el arca es una radio para hablar con Dios. Exactamente era eso, entre otras muchas cosas como veremos a continuación. El arca en sí tenía muchísimos significados. Básicamente era el símbolo de la unión entre Dios y el pueblo judío. Y la tenían custodiada dentro del llamado tabernáculo, en el lugar más sagrado, conocido como el Sancta Sanctorum. Pero el arca era un objeto tan sumamente peligroso que solamente podía tocarlo Moisés, o bien los sumos sacerdotes. Y además, Yahvé había dejado instrucciones bastante claras sobre las precauciones que se debían tomar cuando entraban en el tabernáculo. En una parte de los textos leemos: deberán hacerse túnicas de lino para cubrir su cuerpo de los hombros a los tobillos. Incluso Yahvé le enseña a Moisés a embadurnarse el cuerpo con un ungüento supuestamente compuesto de resinas aromáticas para actuar como una especie de capa aislante de la tremenda radioactividad que emitía ese objeto. El sumo sacerdote, el supremo sacerdote, que era Aarón,
Incluso se colocaba un casco de oro en la cabeza cada vez que entraba en el tabernáculo. Según los textos, decía, para evitar ser consumido por el fuego del Señor. Hay una parte que leemos, la cólera inflamable del Señor era una amenaza constante, con lo cual podemos deducir que el artefacto no paraba de generar algún tipo de radiación. 2 sacerdotes, llamados Abihu y Nadab, cometieron un supuesto error y fueron devorados por la ira del Señor, fulminados en un santiamén. Aquí en España, por ejemplo, tenemos al investigador José Alfonso Hernando, que por cierto, tú, Cristian, entrevistaste hace poquito. Un gran amigo de la casa también. Un gran amigo de la casa. Pues, según José Alfonso, está convencido de que el arca era lo que él llama un supergenerador eléctrico capaz de desarrollar una tensión de unos 20.000 voltios. Cuando el pueblo de Israel se veía asediado por sus enemigos, generalmente pues los persas, los babilónicos, los macedonios, los egipcios, el arca se elevaba en el aire y se situaba apuntando hacia el enemigo y lanzaba una serie de rayos plasmáticos arrasando ejércitos enteros. Entonces uno se pregunta, hombre, ¿cómo es que luego desaparece Moisés y el pueblo judío no hace otra cosa que huir de sus enemigos, escondiendo el arca por todas partes? ¿Cómo se explica esa huida constante, disponiendo del arma más poderosa del planeta en esa época? Bueno, mi opinión personal es que después de la muerte de Moisés, después de su desaparición, parece como si solo él conociera verdaderamente el funcionamiento, la forma de activar el arca, que no supieron, lógicamente, decodificar sus descendientes. O bien, como segunda hipótesis que yo planteo, es que el propio Yahvé desconectó esa fuente de energía, por la razón que sea. Bueno, y aquí pues la pregunta que nos queda en el aire y que va seguramente a quedar mucho tiempo en el aire es ¿dónde está el arca? Pues sabes que en eso estaba pensando, David, y simplemente se me ocurría lo siguiente, aparte recordando uno de tus capítulos que has hecho en la saga anterior, de la Guerra de las Pirámides. Digo, sinceramente, si estamos hablando de un aparato que emite una radiación tal cual estás mencionando, creo que sería bastante simple ubicarlo. Digo, sería simplemente cuestión de rastrear esa radioactividad en la zona del Medio Oriente. Y mi gran pregunta, que yo esto lo he hablado en programas, digamos, de los videoprogramas que grabo, es todo este conflicto que hay en Medio Oriente, ¿tendrá alguna relación con recuperar parte de esa tecnología? También la dejo ahí en el aire. Y recuerden, hago una preguntita que nos están haciendo la gente que nos acompaña, que les recuerdo que a quienes tienen la amabilidad de estar con nosotros, que pueden hacer sus comentarios, que son muchísimos, sinceramente. Vamos a necesitar más de un programa para poder responder todo eso, que pueden hacerlo a través de, si están viéndonos por YouTube, en los comentarios de YouTube mismo, y si nos están siguiendo a través de la página de hangouts.tupropiocamino.org, también lo pueden hacer ahí en el sector de comentarios. Y dentro de esas preguntas que nos están haciendo, hay una para vos, David Parceriza, que te la hago antes de hacerle esta misma, o de pasar la posta a Kangá para que nos cuente él su visión respecto de la tecnología, es... nos preguntan si vos crees, David Parceriza, que esta relación conflictiva, digamos, ¿no?, entre esta cosa que parece que los dioses los odian a los hombres, ¿no?, sobre todo aparte si vemos a Yahvé o el mismo en Lil, siempre disgustado con lo que el ser humano hace, dicen... ¿Tú crees que viene desde hace cuánto? Nos hablan acá, desde antes de la Atlántida. ¿Tiene que ver algo con eso, no? ¿Es algo más de la época de los sumerios o de los acadios? ¿Desde dónde le encuentras tú el origen a todo esto, David Parceriza? Yo creo que está fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo, así de simple. O sea, la mente humana, por ahora, no disponemos de datos suficientemente contundentes para esbozar siquiera una tímida hipótesis. Porque yo creo que son entidades, como digo yo, ahora mismo con todo lo que me ha enseñado Kangá, porque es para mí un maestro, a través de los textos hebreos. Hombre, es verdad, para mí eres un maestro.
yo tengo mucho que aprender de ti. Entonces, de estos textos hebreos, yo creo que dejan mucho más claro aún el enorme poder que tenían estas entidades para manipular al ser humano. Y ahora me viene a la mente pues, el episodio de las plagas de Egipto. La propia Biblia lo dice así: Yahvé endureció el corazón del faraón, o sea que era capaz de interferir en la voluntad de las personas. O el mismísimo rey David, también hay varios ejemplos ilustrativos, que se ve cómo es invadido literalmente por Yahvé, lo maneja a su voluntad, su mente y sus actos. Entonces, bueno, estamos hablando de entidades que no solamente disponían de una gran tecnología, sino que además yo creo que proceden de otro plano, de otra dimensión lejana que no podemos ni siquiera imaginar, y que es una vibración oscura, bastante oscura, porque desde luego desde un mundo de luz donde todo vibra en armonía, es imposible que vengan aquí a buscar precisamente lo contrario, la discordia, el dolor, el sufrimiento, la guerra, que es lo que estos seres han estado haciendo desde el principio. Entonces, no se me ocurre otra cosa que pensar que puedan proceder de una hipotética cuarta dimensión inferior, no una cuarta dimensión en la escalera evolutiva hacia la luz. Sí, regresiva, digamos. Hacia la oscuridad. Yo, sinceramente, creo que han estado aquí desde siempre. Y a no ser que nosotros, el conjunto de la humanidad, nos unamos de alguna forma a través de un acto, que lo hagamos todos a la vez, o a nivel mental, o de una visualización global, seamos capaces de vibrar en armonía verdaderamente, yo creo que eso van a tener que retirar el chiringuito y van a tener que marcharse hacia otro lugar, porque ellos se valen de nuestro miedo. El miedo es el elemento clave por donde ellos penetran en esta dimensión nuestra, en esta tercera dimensión. Es, digamos, el miedo es lo que rasga el velo y se abre una ventana hacia nuestro mundo. Bien, bueno, bastante claro el mensaje, David, te lo agradezco. Y Kangá, ahora sí ya te tiro la pelota. Cuando hablamos de la tecnología, vos obviamente que en toda la investigación que estás haciendo debes haberte cruzado con distintos pasajes bíblicos que muestran algo que no encaja en el tiempo y en el espacio, digamos, de ese momento, como es, por ejemplo, una descripción como la del arca. ¿Qué otra cuestión has encontrado o te has cruzado o te ha llamado la atención o algo mismo que quieras agregar de lo del arca? Coincido con mi tocayo Parcerisa en que la descripción del arca que encontramos en la Biblia irremediablemente nos hace pensar en un artefacto tecnológico sobre la radiación. A ver, tú mencionabas, Parcerisa, a la muerte de Nadab y Abiú. Esos eran los hijos de Aarón. Supuestamente murieron porque al hacer un sacrificio voluntario a esta entidad, usaron una leña inadecuada, no apropiada. El incienso, creo que se equivocaron con el incienso también. Sí, un elemento que no, por eso murieron. Confundí los nombres, debí de confundir los nombres. No, eran esos dos, eran los hijos de Aarón. Ahora, esta arca, si bien pareciera que todo el conjunto, porque aparte era todo un equipamiento que tenían que tener los sacerdotes, ¿no? Eran unas hombreras, unas pecheras, el efod. Pareciera ser todo un equipo de telecomunicaciones, pero no era esa, de haber sido una forma de comunicarse con la entidad, no era la única, porque al arca solamente se podían acercar los levitas y el sumo sacerdote. Pero esta entidad, a lo largo de la historia, se comunica con muchas personas que no son sacerdotes ni levitas, y sin arca de por medio. Ahora, el arca, por ejemplo, fue robada más de una vez. Fue robada, por ejemplo, por los filisteos. Y cuando la tomaron, no les pasó nada. Sin embargo, cuando David la rescató, hay un pasaje, cuando David la rescató, bueno, no es que la rescató, sino que cuando estuvo el arca donde los filisteos empezaron a sufrir
de plagas y decidieron devolverla voluntariamente y la dejaron ahí. Y cuando iba a rescatarla, la llevaban, dice que en unos bueyes. En una parte del camino, por una irregularidad del camino, el arca como que se iba a caer, una persona, un ayudante, la va a intentar coger y por tocarla se murió en el acto. Usa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, uno puede pensar, caramba, tiene reactividad, pero no, porque no es que por tocarla ahí, porque los filisteos la tocaron y no les pasó nada. Entonces, no sé, era como que, como tú bien decías, como que estuviera a veces activado y desactivado respecto del arca. Ahora, respecto de estas entidades, ¿de cuándo nos odian? Es una buena pregunta. Para hablar de esto hay que usar parámetros. Una cosa es grande, pequeña, buena, mala, salada, dulce, dependiendo de los parámetros. Hablando de sentimientos, nosotros juzgamos con parámetros humanos, pero cuando hablamos de estas entidades, nos hablamos de entidades no humanas. Yo no creo que es que nos odien. Yo no odio a las vacas y me como las vacas cuando me como una hamburguesa. No porque la odie, porque la necesito. Yo más bien lo veo como que estas entidades nos necesitan. Y por un elemento de pragmatismo, como nos tienen que hacer vibrar en emociones negativas, de dolor, hacen todo lo que conlleve a eso, sin que eso implique que nos odien. A mí me cuesta creer que estas entidades nos odien. No creo que sea por un tema de odio, de que ya... Yo inclusive en mi libro Desenmascarando a Yahvé comparo a Yahvé con un psicópata y le hago un test psicológico. Pero no creo que sea por eso. No, creo que para mí tiene, como racionalista que soy, tiene más sentido lo otro, que nos necesite en ese estado y hace todo para llevarnos a ese estado. Ahora, mencionabas Atlántida, mira. Todo esto, y lo conversaba hace un par de días con una persona que me escribía un mensaje privado. Estamos tan en pañales en la investigación, así en pañales, que mire, pongan atención en esto. Cuando hablamos de los Anunnakis narrados en las tablillas mesopotámicas, estamos hablando de sucesos que no van más allá de unos 450.000 años, ¿verdad? En esto yo le doy la derecha a Sitchin, que es que dado esta fecha, y en ese punto no le discuto, porque él es una autoridad en eso. Ok. Sin embargo, hay evidencia de seres humanos cohabitando con los dinosaurios hace casi 65 millones de años. Las piedras de Ica, ¿te refieres? Más que las piedras de Ica. Hay huellas en Estados Unidos, hay parte que hay huellas de dinosaurios y huellas de humanos. Sí, es lo que es conocido como los OPARTs, ¿no? Los objetos fuera de tiempo. Exactamente. Entonces, obviamente que esto, hablar de Anunnakis, no explica toda la fenomenología que hay detrás de esto. A mí se me ocurre, como tengo un libro que dice el Popol Vuh, que se habla de varias creaciones. Sí, ¿verdad? Nosotros seríamos los hombres de maíz, ¿no? Sí, algo así. Entonces, pero solamente para graficar cómo, enfocándonos en este tema, hay muchas cosas que no se pueden explicar con esto. Bien, ahora, retomando el caso de Yahvé, está la manipulación de esta entidad que, por ejemplo, los que estén en vivo y tengan a la mano una Biblia o puedan consultar una por internet, vayan al libro segundo de los Reyes, en el capítulo 18. Este extracto se refiere a la época en que un rey asirio llamado Sennacherib estaba asediando al reino de Judá. Entonces, el rey que estaba en ese momento reinando era Ezequías. Ya, por más que este Ezequías le pagaba tributos, Ezequías, rey hebreo, le pagaba tributos a Sennacherib, rey asirio, igual Sennacherib había decidido invadirlos. Sennacherib le manda un emisario a Ezequías para decirle: no pierdas el tiempo buscando aliados, nada te va a servir de lo que te va a pasar. Y le dice: ni siquiera recurras a tu Dios, Yahvé,
porque Yahvé se me apareció anoche y él me ha ordenado que te invada. Y esta parte la quiero leer. Dice, 2 de Reyes 18:25. Y ahora, ¿acaso he subido contra este lugar para destruirlo, sin que haya intervenido Yahvé? Yahvé me ha dicho, sube contra esa tierra y destrúyela. Yahvé, Dios hebreo. Creo que tienes un fantasma a tus espaldas. Sí, es Giovanni. Giovanni, por favor, estoy... Ya, bueno, cógela y sigue. Ya, bueno. Adelante. Vuelvo a decir, esto demuestra... Bueno, pero esto es la diferencia entre hacer un programa... Pero a mí no me puede pasar eso porque yo no tengo hijos. O sea que si vemos a alguien atrás tuyo... Era un fantasma. Corre. Corro. Ya, entonces, bueno, para no despistarnos. Entonces, esta es solamente una de una serie de sucesos en la que indudablemente, si nos apegamos al texto bíblico, es el mismo Yahvé quien provoca el mal de su pueblo. Entonces, yo, a través del análisis de esos casos, ¿a qué conclusión he llegado? A que él estaba adoctrinando a su pueblo en la costumbre de estar siempre anhelando ser rescatado por salvadores. He logrado determinar una especie de patrón que se inicia desde el mismo asentamiento de los hebreos en Canaán. Un repaso histórico rapidito. Yahvé rescata a su pueblo de Egipto, los lleva por el desierto 40 años. Todos los conflictos que tuvieron durante esa época los ganaron. Ya, pero apenas llegan a Canaán, ya no con Moisés, sino con Josué, porque Moisés murió en el camino y queda a cargo Josué. Es Josué el que toma la posta, se convierte en líder guerrero y empiezan a desalojar a los habitantes originarios de esa tierra, porque no estaba deshabitada esa tierra. Y Josué derrotó ganó todas las batallas y se narra de Josué que hacía matanzas impresionantes, acababa con villas enteras. Hasta ahí estaban invictos los hebreos. Se instalan en Canaán, muere Josué, queda ese vacío de poder. A estas alturas el pueblo estaba acostumbrado a siempre tener un líder o guía. Primero Moisés, luego Josué. Entonces quedó ese vacío de poder que fue eventualmente siendo ocupado por personajes que la Biblia llama jueces. Por eso la Biblia se llama, es esa parte que narra esa época, se llama el libro de los jueces. Ya, a partir de esa época yo detecto algo, que el Dios de los hebreos ya no los hace ganar todas las batallas. Se lee que ellos empezaron a ser derrotados porque como ellos, digamos que expulsaron a los habitantes originarios de esa tierra, ellos se replegaron, pero estaban siempre al acecho. Y había ocasiones en que los derrotaban a los hebreos. Pero ¿cuál es el detalle? Que la Biblia dice que era su mismo Dios el que los hacía caer o los entregaba en las manos de sus enemigos. ¿Tú crees que eso es fruto de un adoctrinamiento? Sí, pero ¿en función de qué? Porque mira, ¿cuál era el mecanismo? ¿Cómo funcionaba? Yahvé los hacía caer en manos de un pueblo enemigo. Y el mismo Yahvé hacía que se levante un salvador anónimo para que los rescate. De nuevo, pasaba un tiempo, Yahvé los entregaba a manos de un enemigo y el mismo Yahvé les hacía levantar a un salvador anónimo para que los rescate. Muchas veces se usa esa palabra, salvador. Le voy a nombrar los casos y los pasajes para que las personas que, no se los voy a leer porque será demasiado, pero le voy a leer el nombre del implicado y el pasaje donde lo encuentra. Por ejemplo, el primero es Otoniel. El caso de Otoniel lo encuentran en Jueces. Dice primero que Yahvé los hizo caer en mano del rey de Siria. Eso está en Jueces 7, ¿no? El capítulo 3, versículo 7. Y más adelante, en el mismo capítulo 3, pero ya en el versículo 10 dice, Yahvé levantó ojo con el término que usa la Biblia, Yahvé levantó un libertador a los hijos de Israel. Miren, mismo capítulo. Jueces 3 los hace caer en la mano de los sirios y Jueces 3, pero más adelante dice, levantó un libertador
que era un tal Otoniel. Y Otoniel los derrota. Segundo caso, un tal Ehud. Esto está en Jueces 3. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y eso los derrotaron, los moabitas. Pero más adelante, en ese mismo capítulo 3, a la altura del versículo 15, dice: pero los hijos de Israel clamaron a Yahvé y les levantó un libertador. Segunda vez que usa el término, libertador. Este caso era Ehud. Y con Ehud los derrotan. Van dos casos. Tercer caso, Gedeón. Dice, siempre la excusa es que los hijos de Israel hacían lo malo contra Yahvé. Y todos los casos comienzan así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Madián, o sea, los madianitas. Jueces 6, capítulo 6, 1-2. Luego Yahvé hace que se levante un tal Gedeón. Y dice así: Yahvé le miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. En Jueces 6, Jueces capítulo 6, versículo 12-14, Yahvé le ordena a Gedeón que libre a Israel de los madianitas, de los mismos madianitas que antes ese mismo Dios había hecho que conquistaran a su pueblo. Y mire, dice, entonces Gedeón fue investido por el espíritu de Yahvé. O sea, le dio como un poder especial. Esa es otra constante, que muchas veces estos libertadores tenían este espíritu de Yahvé, que los hacía adquirir una especie de poderes, facultades extraordinarias. Bueno, este es el tercer caso. Cuarto caso, Sansón. Sansón nace una madre virgen, pero antes de que nazca Sansón, se cuenta que Yahvé había hecho caer a su pueblo en manos de los filisteos. Y luego, cuando le anuncian a su madre virgen que iba a nacer Sansón, el ángel, porque como ángel le dice a su madre, que el niño, cuando nazca, iba a librar a Israel de los filisteos. Segundo, el otro caso es Azazel, bueno, un tal Azael. En el caso de Azael era un rey sirio. Esto es la época del profeta Eliseo, el profeta Elías. Eliseo y Elías son dos de los profetas de la época de la época de los reyes, porque estamos en la época de los reyes ya, más importantes. Eliseo fue el que se fue al cielo en una carroza de fuego. Y ese fue Elías, el que se fue en una carroza de fuego. Y Eliseo, el que quedó, que era como una especie de alumno de Elías, Eliseo realizó milagros comparables a lo que hizo Jesús después. Revivía muertos, expulsaba demonios, o sea, muchas cosas, curaba lepra. Un Jesús de esa época. Ya, entonces, a través del profeta Eliseo, Yahvé manda a este profeta a que unja como rey a un rey sirio. Miren cómo el Dios hebreo, si tomamos como fuente válida esto, puede influir en pueblos no hebreos y los manipula a todos. Asimismo, en el caso de Azael, esta entidad, Yahvé, hace que el profeta Eliseo unja como rey a Azael, le anuncia: tú vas a ser el rey. En esa época, en Siria, reinaba otra persona. Antes que ese otro se muera, ya la deidad sabía, y le mandó a decir a través de Eliseo: tú vas a ser rey. Mentira, le dice, y efectivamente llegó a Siria, el rey murió y lo eligieron rey. Le anticipó, y cuando lo unge, le anticipa: tú vas a afligir a Israel. Efectivamente, ese ser, este personaje, ungido como rey de Siria, por orden del Dios hebreo, empieza posteriormente a afligir a los hebreos. Y el mismo Yahvé, que lo había elegido como rey de Siria para que aflija a los hebreos, manda un libertador anónimo que los libró de mano de Azael. Les leo. Dice, en 2 de Reyes, capítulo 10, del 31 al 33, dice: en aquellos días Yahvé comenzó a reducir a Israel. Azael, rey sirio, los derrotó en todo el territorio de Israel. Más adelante, en 2 de Reyes, en el capítulo 13, versículo 3 dice: por eso se encendió el furor de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de Azael, rey de Siria. Y más adelante dice, en 2 de Reyes 13, el 4 y el 5. Ahí más adelantito, pegadito. Pero Joacás imploró el favor de Yahvé, y Yahvé le escuchó, porque vio la opresión de Israel, pues Siria lo oprimía. Entonces Yahvé dio un libertador
otra vez usa esa palabra, libertador. Entonces Yahvé dio un libertador a Israel y salieron de los dominios de los sirios. Ojo con los detalles. Tercera vez que se usa la palabra libertador. 2 ocasiones en época de los jueces, acá estamos en época de los reyes. Bien. Y así seguimos, y luego viene el caso que les conté, el caso que ya les leí del rey asirio Senaquerib. Y bueno, esto... David, perdón, porque ya casi estamos desembocando, justo que estás hablando de libertadores, ya estamos casi a la puerta de desembocar a lo que es la relación de Jesús con todo esto, digamos. Ahora, el tema es el siguiente. Ya estamos en hora respecto de lo que planteamos en el programa y tanto para la gente, que miren, les puedo asegurar que es impresionante la cantidad de preguntas que tengo aquí en el chat, que algunas las hemos ido respondiendo, aunque ni siquiera las hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo nos libramos de estas entidades? Ya David Parcerisa lo explicaba un poquito y vos también, ¿no? Respecto de que acá es un tema de vibración. Obviamente que si estas entidades se alimentan del odio, bueno, pues entonces hay que quitarles el alimento y vibrar en la frecuencia del amor. También nos preguntan respecto de la mesa del rey Salomón, como otro aparato tecnológico ¿no? Como una supercomputadora prácticamente. Bueno, está claro que hay muchos temas. Está claro también que ya estamos en horario. Yo tengo que decirles algo. Y es que no hay 2 sin 3. Sinceramente tengo que decirles eso. Ustedes están próximos ya, y David Parcerisa, como hemos visto en su tráiler, en octubre lanza esta nueva saga. Les propongo lo siguiente, Davides, y aguardo su confirmación o no. Que cuando esté pronta a salir la saga, tengamos un nuevo encuentro en donde ustedes tengan la amabilidad, y voy a decirlo así, ojalá la exclusiva, de presentar la saga aquí en Tu Propio Camino, también en vivo y en directo, y que ese programa lo dediquemos exclusivamente a la relación de Jesús y esta cuestión. Porque si lo ponemos a hablar ahora, van a ser, para David realmente va a estar desayunando. Las 4 de la mañana. Las 4, y eso, porque aparte es un tema, vos fíjate, todo lo que hemos hablado, que en realidad son cosas que nos han quedado en el tintero del programa anterior, tan solo para allanar el terreno, para entender cuál es la relación de Jesús en todo esto. O sea, está claro que es un tema que da y para mucho. Mi propuesta, vuelvo a abrirla, no hay 2 sin 3. Les propongo el tercer encuentro, ya próximos a lanzar la saga, en donde directamente hablamos, no tocamos temas anteriores a la relación de Jesús con toda esta conspiración, y se los vuelvo a proponer, y ustedes tienen la respuesta si la aceptan o no. Los escucho a ambos, a ver qué opinan. No, por mi parte, perfecto. Podemos hacer una pequeña introducción sobre esta nueva saga, que, por cierto, te anuncio que tendrá una escenificación con personajes reales. Ah, bueno, esa no la tenía, bien. Voy a ver si puedo, voy a intentarlo, porque todo eso implica vestuario, bien, básicamente, y luego actores que estén dispuestos a interpretar los papeles de estos personajes bíblicos. Entonces, bueno, ahí van a desfilar desde Adán y Eva hasta Enoc, Ziusudra, hasta, vete a saber, no sé si lo voy a hacer al final, pero podría ser que hasta Jesús desfilara por el documental. En todo caso, creo que eso va a ser una apuesta interesante, porque no es lo mismo constantemente poner fotos, gráficos, dibujos, que poner actores de carne y hueso interpretando un personaje, ¿no? Entonces, eso bien la apuesta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a contribuir a enriquecer bastante la saga. Bien, bueno, o sea que del lado de David Parcerisa tengo el ok. Vamos a decirlo así. Hombre, por supuesto. Y yo sé que es así porque les puedo asegurar a todos que estos 2 Davides que están aquí hoy, ante todo son personas, y lo puedo decir, personas con mayúsculas. Y Cangá, contamos contigo para cuando sea la presentación, ¿puede ser? Sí, no hay ningún problema por mi lado, cuenten conmigo.
Gracias. Digo, se entiende, ¿verdad?, que ya estamos hace casi 1 hora y media hablando de esto y simplemente allanamos el terreno para hablar de lo que seguiría, desemboca la charla, que es la relación de Jesús en todo esto. Está claro que, y lo voy a poner en juego la palabrita para llegar al momento de ser. Esto merece un congreso en sí mismo. Así que prepárense. Solo se los digo así. Esto merece un congreso en sí mismo. Bueno, sinceramente, muchas gracias a, miren, la casi 100 personas que nos están acompañando en vivo y en directo, con todas las preguntas que también las que hemos logrado responder y las que no, les pido nos disculpen, quedarán en el chat, yo luego iré respondiéndolas, o ustedes mismos si gustan entrar al chat las pueden responder, y vuelvo a decir, les agradezco el tiempo y aparte la calidad, no solo la calidad humana, sino también la calidad temática. Y bueno, si quieren hacer cada uno una despedida al público que nos está acompañando, pues adelante y ya hacemos el cierre del programa. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos estos seguidores. Para mí todo un honor que nos sigan en directo. Y por supuesto que algún día podríamos también hacer un programa especial respondiendo a todas las peticiones y a todas las dudas y preguntas de toda la gente que quiera. Canga. Bueno, yo quiero aprovechar la despedida para mandarle saludos a algunas de las personas con las que más he llegado a tener contacto a través del Facebook. A Paulina, Pao Cam, a Angeli y a Marisa. Un saludo para ellas. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes, muchas gracias también a toda la gente que nos ha acompañado, como le digo, realmente muchísima. Me parece, levanto el guante que tiró Parceriza respecto a hacer un programa para responder estas preguntas, que lo podemos hacer luego del programa de presentación de vuestra saga y de la implicación de Jesús en todo esto, como para tener un solo programa con todas las preguntas ya como cierre de la temática hasta que luego abramos con algún otro tema, porque vuelvo a decir, es muy extenso y esto amerita un congreso en sí mismo. Les agradezco entonces a todos por acompañarnos aquí en otro videoprograma de Tu Propio Camino, y nos encontramos como siempre lunes y miércoles a través del programa, y todos los viernes 20 horas de Argentina, 18 horas de México, Ecuador, Colombia, 1 de la madrugada de España, en programas en vivo y en directo como el de hoy, en donde podrás hacer tus preguntas. Próximamente, y también se los comento a ustedes como un adelanto, Tu Propio Camino, que aperturamos charlas abiertas desde el sábado anterior, también estaremos haciendo un programa de radio. Yo se los dije a ustedes presentes. El secreto está en expandir circuitos y crecer constantemente. Ustedes lo están demostrando con las nuevas sagas, con los nuevos libros. De parte de Tu Propio Camino lo hacemos cada vez llegando por distintas vías y distintos medios al gran público que nos acompaña. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo encuentro de tupropiocamino.org. Muchas gracias.